Cada año termina con historias que se nos quedan grabadas, pero por las razones equivocadas. Detrás de los titulares y los breves clips de noticias hay momentos finales que fueron confusos, repentinos y difíciles de comprender. En este video analizamos 5 casos reales de 2025, en los que personas enfrentaron sus últimos momentos de formas perturbadoras. Son hechos reales, personas reales y desenlaces reales que plantean serias preguntas sobre la seguridad, las decisiones y lo rápido que todo puede salir mal. Era el 22 de agosto de 2025 en Charlotte, Carolina del Norte. Arena Serutka, una refugiada ucraniana de 23 años, acababa de terminar su turno en Zapedis Pizzeria, en la zona del Lower South End. Llevaba pantalones caqui, una camisa oscura y su largo cabello rubio recogido bajo el gorro de trabajo. Antes de irse, le envió un mensaje a su novio diciéndole que ya volvía a casa. A las 9:46 de la tarde, subió al tren Lynx Blue Line en la estación Scaly Bark, rumbo a su departamento, como lo había hecho muchas veces antes. Arena nació el 22 de mayo de 2002 en Kiev, Ucrania. Estudió en Synergy College y obtuvo un diploma en arte y restauración a los 18 años. Le encantaba esculpir y diseñar ropa, y solía regalar sus creaciones a familiares y amigos. Era tranquila, amable y más feliz cuando estaba en casa con personas en las que confiaba. Su madre solía bromear diciendo que la capacidad de Arena para dormir durante largas horas era un don de artista. En febrero de 2022, su vida cambió de la noche a la mañana cuando Rusia invadió Ucrania. La familia vivía en el distrito Solomiansky de Kiev, que fue duramente atacado durante la batalla de Kiev. Pasaron meses viviendo en un pequeño refugio antibombas, escuchando explosiones y sin saber si sobrevivirían. En agosto de 2022, Arena, su madre, su hermana y su hermano menor dejaron Ucrania y se mudaron a Huntersville, Carolina del Norte, para vivir con familiares. Su padre tuvo que quedarse atrás debido a la ley marcial. Arena no hablaba mucho inglés cuando llegó, pero trabajó duro para adaptarse. Consiguió empleo en una residencia asistida donde los residentes rápidamente se encariñaron con ella. También cuidaba niños, paseaba perros y tomaba clases de inglés en un college comunitario. Soñaba con convertirse en asistente veterinaria porque amaba a los animales. Ahorró lo suficiente para comprar su primer auto y planeaba obtener su licencia de conducir en septiembre de 2025. Para mayo de 2025, Arena y su novio se mudaron a un departamento en el barrio Noda de Charlotte. En la pizzería fue ascendida a cocinera de línea. Más tarde, su jefe dijo que no era solo una empleada, sino una amiga. Más de 100 residentes de la residencia asistida asistieron a su funeral, con autobuses organizados para que pudieran despedirse. Esa noche en el tren, las cámaras de seguridad mostraron a Arena sentada sola, mirando su teléfono. Detrás de ella estaba sentado un hombre de 34 años llamado D. Carlos Brown Jr., que vestía una sudadera roja. Llevaba horas viajando en el tren, comportándose de manera errática. Antes, personal de seguridad del transporte había pasado a su lado, pero no tenía boleto y no fue interrogado. 4 minutos después de que Arena se sentara, Brown la atacó repentinamente por la espalda con una navaja. Sufrió heridas graves y colapsó en cuestión de segundos. Otros pasajeros intentaron ayudarla, pero quedó inconsciente y fue declarada fallecida en el lugar. Después de que el tren se detuviera en la estación East/West Boulevard, Brown descendió y fue arrestado. No se dio un motivo de inmediato. Investigadores revelaron más tarde que Brown había sido arrestado 14 veces desde 2007 y había cumplido condenas en prisión por delitos violentos. Tras su liberación, fue diagnosticado con esquizofrenia, pero dejó de tomar la medicación. Su familia intentó repetidamente conseguirle ayuda, pero sus esfuerzos fracasaron. Apenas unos meses antes, había sido acusado de uso indebido de servicios de emergencia y liberado sin fianza. Tras su arresto, Brown fue enviado a una evaluación psicológica de 60 días. En septiembre de 2025, fue imputado en tribunales estatales y federales por un acto fatal ocurrido en el transporte público. El caso generó indignación a nivel nacional y llamó la atención de Ucrania, donde el presidente Volodymyr Zelensky rindió un homenaje público a Arena. Su muerte dio lugar a un intenso debate político y a nuevas leyes en Carolina del Norte. El proyecto de ley 307 de la Cámara de Representantes, conocido como la Ley de Arena, fue aprobado y promulgado el 3 de octubre de 2025.
Endureció las condiciones de liberación en casos violentos y exigió evaluaciones de salud mental más estrictas. La ley entró en vigor el 1 de diciembre de 2025. Arena fue sepultada en Estados Unidos. Su padre presenció el funeral a través de una videollamada desde Ucrania. Fue el 23 de diciembre de 2025 en la pequeña aldea de Casai, cerca de Tomar, en el centro de Portugal. Alfie Howlett, un niño británico de 13 años, vivía allí con su madre, Rachel Reeves, con la esperanza de empezar de nuevo. Alfie era conocido en la zona como un talentoso jugador de baloncesto. En casa era dulce, solía cantar y bailar. Apenas 4 días antes, había jugado un partido con su equipo, el Sport Club Operario Chem Soldos. Alfie nació en Brighton, Inglaterra, hijo de Rachel Reeves y Mark Howlett, y creció en Bognor Regis, West Sussex. Sus padres se separaron cuando él era pequeño. Cuando Alfie tenía 4 años, Rachel se mudó con él a Portugal mientras mantenía una relación con un hombre portugués. No le dijo a Mark a dónde se dirigían, y durante un tiempo él no supo dónde estaba su hijo. Más tarde logró encontrarlos y recurrió a la justicia para recuperar el contacto. Alfie regresó a Inglaterra una Navidad para ver a la familia de su padre. Esa fue la última vez que su abuela Linda lo vio. En 2024, Mark Howlett murió de sepsis tras padecer problemas cardíacos prolongados. En Portugal, Rachel inició una relación con Gonzalo Carvalho, un empleado de comercio de 43 años. Lo que muchos no sabían al principio era que Carvalho tenía un grave pasado criminal. A los 19 años había matado a otro hombre en un parque utilizando un arma blanca, infligiéndole 35 heridas. Fue condenado por homicidio agravado y sentenciado a hasta 25 años de prisión, pero fue liberado tras cumplir 14 años por buena conducta. Para cuando conoció a Rachel, llevaba aproximadamente 10 años en libertad. Los vecinos solían escuchar fuertes discusiones. En 2022 y 2023, el propio Alfie llamó a la policía para denunciar que su madre estaba siendo agredida. Las autoridades estaban al tanto y la familia había sido señalada como caso de riesgo. Funcionarios locales confirmaron posteriormente que se habían producido múltiples incidentes violentos. Rachel y Carvalho se separaron en 2023, pero él siguió yendo a la casa. Vecinos los vieron juntos días antes del ataque. Carvalho a menudo dormía en su auto frente a la vivienda y mostraba conductas de control. En la comunidad existía el temor de que ocurriera algo grave. En la mañana del 23 de diciembre, Carvalho entró a la casa. Agredió brutalmente a Rachel, provocándole graves lesiones en el rostro, y luego la inmovilizó con precintos de plástico. Alfie estaba dentro de la vivienda. Carvalho se volvió contra él y utilizó un arma blanca. Alfie sufrió múltiples heridas. Más tarde, su abuela dijo que creía que Alfie intentó proteger a su madre. A pesar de sus lesiones, Rachel logró liberarse y corrió hasta la casa de unos vecinos, quienes llamaron a los servicios de emergencia. Cuando los equipos de rescate llegaron, percibieron olor a gas. Carvalho había provocado una fuga de gas y se había herido a sí mismo con la misma arma. Mientras la policía aseguraba la zona, el gas se encendió y se produjo una explosión. Un agente de la GNR resultó herido y Carvalho murió en la explosión. Alfie fue encontrado en paro cardiorrespiratorio. No pudo ser salvado y fue declarado muerto en el lugar. Rachel fue hospitalizada y sobrevivió. Los investigadores confirmaron las lesiones, las ataduras y que la explosión había sido provocada de manera deliberada. La comunidad del baloncesto quedó de luto. El equipo de Alfie, sus rivales, entrenadores y su escuela compartieron homenajes. En redes sociales surgieron mensajes que cuestionaban por qué no se había actuado ante las advertencias previas. El 27 de diciembre, Rachel difundió un comunicado en el que dijo que Alfie le fue arrebatado de forma cruel y demasiado pronto, y que su vida terminó el día en que él murió. Era tarde en la noche del 29 de enero de 2025 en la zona de Hovsjö, en Södertälje, Suecia. Salvan Momika, un refugiado iraquí de 38 años, se encontraba dentro de un departamento ubicado en una dirección secreta. Momika era una de las figuras más controvertidas del país. Su nombre era conocido en todo el mundo, no por fama, sino por acciones que habían provocado indignación internacional, presión política y amenazas constantes contra su vida. Estaba transmitiendo en vivo por TikTok. Más de 2000 personas lo estaban viendo en tiempo real. Para él esto era habitual.
Usaba las redes sociales con frecuencia para dirigirse tanto a seguidores como a críticos. Sus cuentas habían acumulado cientos de miles de seguidores que seguían de cerca sus problemas legales y sus acciones públicas. En un momento, les dijo a los espectadores que iba a salir al balcón a fumar. Segundos después, escucharon un fuerte estruendo, luego otro, seguido de varios más. Se oyó un grito. La cámara no mostraba con claridad lo que estaba ocurriendo, pero el sonido dejaba en claro que algo había salido terriblemente mal. La transmisión en vivo continuó mientras la confusión se apoderaba de quienes miraban y comprendían que estaban escuchando un acto de violencia grave en tiempo real. Las llamadas de emergencia se realizaron casi de inmediato. La policía llegó al edificio alrededor de las 11:11 de la noche. En el interior encontraron a Momika con múltiples heridas de bala, principalmente en la cabeza. Aún estaba con vida. Los paramédicos lo trasladaron de urgencia al hospital bajo custodia policial. Las autoridades confirmaron más tarde que falleció en las primeras horas de la madrugada siguiente. En la transmisión se pudo ver a los agentes localizando el teléfono y finalizando el directo. Lo que miles de personas presenciaron sería descrito luego como una de las muertes públicas más impactantes en Suecia en años recientes. Momika nació en Irak en la localidad de Karakosh, en la provincia de Nínive. Era de origen asirio y fue criado como cristiano católico siríaco. Su vida temprana estuvo marcada por el conflicto. En 2017, dejó Irak rumbo a Alemania utilizando una visa Schengen, donde más tarde declaró que ya no seguía ninguna religión. En abril de 2018 solicitó asilo en Suecia. Recibió un permiso de residencia temporal en abril de 2021, con vencimiento en abril de 2024. En 2023, Momika comenzó a organizar manifestaciones públicas contra el Islam que incluían la quema pública del Corán. Estos actos se llevaron a cabo con protección policial, luego de que los tribunales determinaran que eran legales, bajo las leyes suecas de libertad de expresión. Él afirmaba abiertamente que el Corán debía ser prohibido en todo el mundo y sostenía que era perjudicial para la democracia y los derechos humanos. Sus publicaciones en línea, a menudo escritas en árabe y dirigidas a países de mayoría musulmana, garantizaron atención global. La reacción fue intensa. Varios países condenaron a Suecia. En Irak, las protestas se tornaron violentas y la embajada sueca en Bagdad fue irrumpida y posteriormente incendiada. Suecia elevó su nivel nacional de alerta antiterrorista al segundo más alto, advirtiendo a la población sobre un mayor riesgo. Momika recibió amenazas constantes. Aunque contaba con protección durante actos públicos, no tenía custodia permanente en su domicilio. En 2023, las autoridades migratorias ordenaron su expulsión de Suecia, alegando información falsa en su solicitud de asilo. Un tribunal frenó la deportación al considerar que podría enfrentar un daño grave si regresaba a Irak. Se le concedió otro permiso temporal hasta abril de 2024. Al mismo tiempo, los fiscales lo imputaron por incitación al odio contra un grupo étnico, en relación con 4 incidentes ocurridos en el verano de 2023. El veredicto estaba programado para el 30 de enero de 2025. Debido a las amenazas, fue trasladado a una dirección secreta. El 1 de enero de 2025, desestimó una predicción pública sobre su muerte y afirmó que continuaría con sus acciones. Semanas después, ya no estaba con vida. Tras el tiroteo, 5 residentes locales fueron arrestados. Sus edades iban desde los 20 y tantos hasta más de 60 años. 4 no tenían antecedentes penales. Uno tenía una condena previa relacionada con un delito por sustancias controladas en 2020. Para el 31 de enero, todos fueron liberados al debilitarse las sospechas. La investigación continuó con la participación del Servicio de Seguridad sueco, mientras las autoridades advertían que el acto podría implicar influencia extranjera. Era la mañana del domingo 28 de diciembre en Otaru, una ciudad costera ubicada en la isla norteña de Hokkaido, Japón. Otaru es muy conocida por el turismo invernal y por su cercanía a populares zonas de esquí. Una de ellas es el centro de esquí Asaragawa Onsen, un lugar muy concurrido durante la temporada de invierno. Familias, principiantes y esquiadores experimentados lo visitan a diario. Esa mañana el centro funcionaba con normalidad. Entre los visitantes se encontraba Hinata Guto, un niño de 5 años de la ciudad cercana de Sapporo. Era alumno de jardín de infantes y había ido al centro con su familia para disfrutar de un día de esquí. Como muchos niños de su edad, Hinata era pequeño,
y llevaba ropa de esquí gruesa y botas rígidas. Permanecía cerca de su madre mientras se desplazaban por el lugar. Alrededor de las 10 de la mañana, Hinata y su madre se acercaron a una cinta transportadora para esquiadores, conocida comúnmente como Magic Carpet. Este dispositivo es una banda plana en movimiento que se utiliza para ayudar a los esquiadores a subir pendientes suaves o trasladarse entre zonas sin necesidad de caminar. En este centro, la cinta conectaba el estacionamiento con las pistas y el edificio principal. Estaba ubicada al aire libre. La cinta transportadora había sido instalada aproximadamente 6 años antes. Medía unos 30 metros de largo, casi 100 pies, y alrededor de 60 centímetros de ancho, 24 pulgadas. No tenía pasamanos a los costados. La banda se movía de forma continua y terminaba en una sección curva en la parte superior, donde giraba para volver por debajo de la máquina. Se esperaba que los usuarios se bajaran al final. Antes del incidente, algunos visitantes ya habían expresado preocupaciones sobre la cinta. Medios locales informaron que personas se habían quejado de que la banda vibraba cuando cambiaba el ángulo de la pendiente. Un esquiador habitual dijo al Asahi Shimbun que incluso para un adulto, usar la máquina a veces resultaba aterrador. Otros afirmaron que habían tropezado mientras la utilizaban. Esa mañana, Hinata subió a la banda junto a su madre y avanzaron hacia la parte superior. Al llegar a la salida, donde la banda se aplana y comienza a girar hacia el interior de la máquina, Hinata intentó bajarse. Según informes policiales y de los medios, perdió el equilibrio y cayó cerca del final. Durante la caída, su brazo derecho quedó atrapado en el mecanismo de giro. La banda en movimiento arrastró su brazo hacia el interior. La cinta no se detuvo de inmediato. Continuó moviéndose durante varios segundos mientras su brazo permanecía atrapado. El sistema de seguridad diseñado para detener la banda cuando un objeto queda atascado no se activó. Informes posteriores confirmaron que el sistema había funcionado correctamente durante una inspección de rutina realizada esa misma mañana. La madre de Hinata presenció todo. Corrió hasta el botón de parada de emergencia al final de la cinta y lo presionó. Solo entonces la máquina se detuvo. Hinata seguía atrapado, con el brazo firmemente aprisionado dentro del mecanismo. Los servicios de emergencia fueron alertados alrededor de las 10:12 am. Los equipos de rescate llegaron rápidamente, pero el rescate fue complicado debido al espacio reducido y al diseño de la máquina. No había personal del centro cerca del lugar, presuntamente por indicaciones de seguridad. Los bomberos comenzaron a desmontar la cinta transportadora pieza por pieza. El rescate duró aproximadamente 40 minutos. Durante ese tiempo, Hinata permaneció atrapado y fue perdiendo gradualmente el conocimiento debido al esfuerzo extremo sobre su cuerpo. Sus familiares observaban desde cerca, incapaces de ayudar. Tras unos 40 minutos, los bomberos finalmente lograron liberarlo. Hinata fue trasladado de urgencia a un hospital, pero los médicos no pudieron salvarle la vida. Hinata tenía 5 años. El incidente conmocionó a los testigos y atrajo atención a nivel nacional. La policía de Hokkaido investigó una posible negligencia profesional en el diseño, la inspección o el mantenimiento de la cinta transportadora, luego de que el sistema de seguridad fallara pese a las revisiones previas. El gerente general del centro, Kuki Tamagawa, declaró que se realizaban inspecciones de seguridad diarias y confirmó que no había personal presente en el momento del accidente. Era la mañana del 10 de septiembre de 2025 en Orem, Utah. La Universidad Utah Valley se preparaba para un gran evento de debate al aire libre en el campus. El orador programado era Charlie Kirk, un activista político estadounidense de 31 años. Era cofundador y líder de Turning Point USA, un grupo juvenil conservador y aliado cercano del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Kirk también era una figura muy conocida dentro del movimiento MAGA. El evento formaba parte del American Comeback Tour de Turning Point USA, una serie de charlas a nivel nacional que había comenzado a principios de ese año. La parada en la Universidad Utah Valley estaba prevista para inaugurar el calendario de otoño de la gira. Kirk ya había hablado en ese mismo campus en 2019 junto a la comentarista Candace Owens. En los días previos al evento, circuló una petición solicitando a la universidad que cancelara la aparición de Kirk. Las autoridades académicas se negaron, citando las normas de libertad de expresión y la política del campus. El evento se mantuvo aprobado y siguió adelante. Según declaraciones posteriores del propio director de seguridad de Kirk, existían varias debilidades,
Los techos estaban expuestos, el personal era escaso y no se utilizaron detectores de metales. Aunque se requerían entradas, los controles fueron laxos. Solo 6 agentes de policía fueron asignados, junto con el equipo de seguridad privada de Kirk. Hacia el final de la mañana, comenzaron a reunirse multitudes cerca del Lowe Center. Aproximadamente 3.000 personas asistieron al evento. A las 8:29 de la mañana, un hombre que más tarde sería identificado como el sospechoso llegó al campus en un Dodge Challenger gris. Las cámaras de seguridad siguieron sus movimientos y los investigadores señalaron posteriormente que se había cambiado de ropa varias veces. Alrededor de las 11:50 de la mañana, fue visto cruzando una zona de césped hacia un estacionamiento al norte del campus. Vestía una camiseta negra con una bandera estadounidense, una gorra oscura y gafas de sol grandes. A las 11:53 de la mañana, se detuvo en una escalera, usó su teléfono y luego entró en un túnel peatonal. Imágenes posteriores del FBI lo mostraron dentro de un estacionamiento cercano. El evento comenzó al mediodía bajo una gran carpa. A las 12:09 de la mañana, Kirk subió al escenario y arrojó gorras al público. A las 12:01 de la mañana comenzó a hablar. A las 12:02 de la tarde, el sospechoso fue grabado caminando por el lado norte del Lowe Center, zona que más tarde sería identificada como el lugar desde donde se realizó el disparo. Según una declaración jurada, el hombre entró al edificio, subió escaleras hasta una pasarela pública, cruzó una baranda y trepó al techo. Se desplazó por él y luego se acostó boca abajo. Para las 12:22 de la mañana, los investigadores creen que estaba posicionado a unos 130 metros o 430 pies del escenario. En ese momento, Kirk estaba sentado bajo la carpa hablando con un estudiante llamado Hunter Kack sobre la violencia masiva en Estados Unidos. Tras un breve intercambio, a las 12:23 de la tarde, se escuchó un único disparo. La bala impactó a Kirk en el cuello. Testigos informaron una herida grave y la presencia visible de sangre. Kirk quedó inmediatamente sin reacción. El pánico se propagó mientras las personas corrían o se tiraban al suelo. En cuestión de segundos, Kirk fue trasladado a una sub cercana. Fue llevado de urgencia al Hospital Regional Timpanogos. Falleció más tarde. El presidente Trump anunció su muerte a las 2:40 de la tarde. El sospechoso huyó por el techo, descendió al suelo y corrió hacia una zona boscosa. Posteriormente, los investigadores encontraron huellas de palma, marcas, la impresión de una zapatilla Converse y un rifle de caza de cerrojo estilo Mauser oculto en las inmediaciones. El arma estaba calibrada en .30-06 y se recuperaron varios casquillos, algunos con frases grabadas vinculadas a la cultura de Internet, la música y los videojuegos. La policía fue alertada a las 12:26 de la tarde. Luego agentes del FBI ya se encontraban en el lugar. El campus fue cerrado a la 1:37 de la tarde y las clases fueron suspendidas. Tras una búsqueda de 33 horas, el sospechoso fue identificado como Tyler James Robinson, de 22 años de St. George, Utah. Sus padres lo reconocieron en las imágenes difundidas. Robinson se entregó posteriormente sin ofrecer resistencia. No tenía antecedentes penales. Había sido criado en un entorno religioso y estaba inscrito en un programa de aprendizaje en electricidad. Mensajes, pruebas de ADN y publicaciones en línea lo vincularon con el ataque. El 16 de septiembre, Robinson fue formalmente acusado de homicidio agravado y otros delitos relacionados. Permaneció detenido sin derecho a fianza mientras la investigación continuaba durante 2026.